Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio al 18º lanzamiento de la revista Artificios. El motivo de este lanzamiento es muy llamativo, pues por primera vez contamos con dos números en simultáneo. Uno de ellos es de temática libre y el otro es un dossier especial sobre el profesor Colmenares. Pues comenzando con el 18º uno, que es el dossier de Colmenares, algunos de los subtítulos que engloban temas globales. Se titula La nueva historia de Colombia, una experiencia historiográfica importante de conocer, hechos fundamentales de la sociedad colonial, nuevas direcciones de investigación, política, cultura e ideología. A grandes rasgos, en este número se encuentran distintos materiales que el profesor Colmenar realizó en 30 años de su vida académica. Hay cartas, hay pues nuevas guías de investigación que pueden dar luces a los estudiantes hacia dónde apuntar, y pues distintas posiciones culturales, ideológicas que contaba el profesor Colmenares. Y también el número cuenta con un apéndice en el que se notan la biografía del profesor, una corta biografía, y distintos materiales visuales para pues complementar el número. Pasando al 18º 2, encontramos una serie de artículos y reseñas pues muy interesantes. La primera de ellas se titula El papel de las mujeres en la vida colonial no hispana del siglo XVIII, de María Mellado Chávez. En este artículo se habla de los distintos viajes transatlánticos que hicieron distintas mujeres hacia la Nueva España, y el rol pues, que tenían las mujeres y la importancia de notar la importancia de la mujer en la sociedad no hispana. El siguiente artículo se titula Revista contra Historias, sobre la historia y la historiografía crítica, de Diego Eloy Alba. En este artículo se habla sobre una revista académica mexicana y la teoría crítica y historiografía de algunos de los autores que han escrito en esta publicación. El tercer artículo se titula La Guadua, constructor decimonónico de región en el Valle Interandino del río Cauca, escrito por Daniel Felipe Valencia. En este artículo se nota pues el papel de la Guadua como una herramienta utilizada por las élites para construir diferentes imaginarios en la región cercana a Cali. El siguiente artículo se titula Olimpia, apuntes para la comprensión de la propaganda racista en las Olimpiadas de Berlín de 1936, escrito por Esaú López. En este se nota, pues, se hace una comparación entre los postulados de Hitler y Goebbels en relación a la película Olimpia, que trata sobre la Olimpiada de 1936. Y finalmente contamos con un artículo titulado Historia, cine racista y supremacista en el nacimiento de una nación, de Santiago Mosquera. En este artículo pues se versa sobre la película El nacimiento de la nación y la construcción de pues la ciudadanía estadounidense, del racismo, de las razas, etc. Y finalmente contamos con 4 reseñas pues de variada temática que los invitamos a consultar. Pasando ahora pues a lo que nos compete, voy a presentar a los invitados. Como panelista pues tenemos a el profesor Renan Silva, es sociólogo y doctor en historia por la Universidad de París I. Fue academic visitor del St. Anthony College de la Universidad de Oxford en 1999. Ha sido profesor de diversas universidades y actualmente se desempeña como investigador del Centro de Investigaciones en Historia de la Universidad Externada de Colombia. Dentro de su vasta producción bibliográfica destaca Saber, Cultura y Sociedad, 1984, Universidad y Sociedad, 1992, Los Ilustrados de Nueva Granada, 2002, y A la Sombra de Clio, 2007. El siguiente panelista es Gabriel Mejía Cepeda, es historiador por la Universidad del Rosario y estudiante de la maestría de Estudios Sociales en la misma universidad. Entre sus publicaciones se encuentra Más allá de las fronteras bipartidistas, Semblanza de Nicolás Esguerra y su incidencia en el Colegio Mayor del Rosario, y en prensa, La Reforma Educativa de 1870, Transformaciones Pedagógicas y Apropiación del Método Pestalozziano en los Estados Unidos de Colombia. Finalmente, contamos con la presencia de Andrés Camilo Suárez. Él es historiador y estudiante de estadística de la Universidad Nacional de Colombia.
Entre sus publicaciones se encuentra De Cimarrones y Vicios, Entre la Libertad y la Abolición, 1789-1850, y Fiesta, Libertad e Igualdad en los villancicos negros en la época colonial durante la noche de Navidad. Finalmente, pero no menos importante, contamos con la moderación de Eduard Vázquez, el asistente editorial de Artificios, a quien le doy la palabra en este momento. Gracias, Julián. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo y en diferido. Pues quiero agradecer en primer lugar al profesor Renan Silva, a Andrés Camilo Suárez y a Gabriel por aceptar la invitación a participar en este panel de discusión. Escuchando un poco a Julián cuando estaba haciendo el recuento de los artículos que se publicaron en este número de Artificios, nota uno que, por ejemplo, hay dos artículos relacionados con el cine, la historia del cine. Hay un artículo relacionado con el papel de la mujer, eh, y pues digamos que pensando sobre ese tema uno se pregunta qué clase de publicaciones sobre historias se hacían en Colombia hace 30, 40 años. En ese sentido, pues, y de esa manera quisiera introducir este panel de discusión que va a tratar sobre corrientes historiográficas de la nueva historia a la historia cultural, pues teniendo en cuenta que simplemente los usamos como unos títulos de guía y que no significan necesariamente que sean unas posturas historiográficas opuestas. Este conversatorio lo hacemos también a propósito de la publicación del dossier de Colmenares, considerando que él fue pues, uno de los impulsores de la nueva historia en Colombia. Para empezar, pues a mí me gustaría conocer la opinión del profesor Renan Silva sobre la nueva historia en Colombia, teniendo en cuenta que pues, se formó en la época en la que este movimiento historiográfico, si se quiere, estuvo en auge y que luego, pues, por diversas razones, podía decirse que perdió un poco de impulso en la década de los 90. Profesor Silva, usted por favor podría contarnos un poco de los procesos que se llevaron a cabo para llegar a la nueva historia, que también está pues obviamente ligada a la profesionalización de la disciplina histórica en Colombia, también un poco de las personas que participaron, de las ideas que pues influyeron a este movimiento, algunos modelos, en fin. Profesor Silva, le doy la palabra. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y creo que el motivo es importante por la aparición de los dos números de Artificios, y por lo tanto valía la pena hacer este pequeño coloquio. Hay que decir lo siguiente: en primer lugar, que la investigación sobre la nueva historia no ha propiamente empezado siquiera. Ahí sí, una buena cantidad de artículos, yo creo que son en su mayor parte repetitivos, pero hay muchas cosas sobre las cuales aún no se ha investigado lo suficiente. Por ejemplo, la propia la propia descripción sociológica de los autores que estuvieron ahí reunidos, el origen del nombre que aparece posteriormente, ¿no es cierto? No es que, bueno, la heterogeneidad de las personas que estuvieron ahí, digamos, reunidas. Entonces hay muchas cosas sobre eso que todavía no se saben, pero hay algunos puntos que yo creo que se conocen y yo los recuerdo bien. Y yo quería empezar citando uno que me parece importante, que es el siguiente. Cuando uno piensa en la revista de ustedes, en Artificios, inmediatamente uno se da cuenta que es una iniciativa autónoma y una iniciativa independiente. Tiene el patrocinio o el patronazgo del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero es una revista que corre por cuenta de ustedes, y yo creo que ese carácter digamos, de cierta autonomía y de cierta independencia, que es difícil encontrar hoy en otras muchas publicaciones, es importante y debe resaltarse, porque eso nos debe permitir hacer una consideración sobre el problema de la crítica histórica e historiográfica en Colombia. Y yo creo que uno puede comparar dos periodos que en ese punto son completamente distintos.
Yo creo que entre 1970 y 1990, la gente que estuvo, digamos, agrupada o cercana, o eran amigos o relacionados a lo que llamamos la nueva historia, ejerció no solo la investigación histórica, sino la crítica histórica. Y yo creo que del año 90 a la fecha, es decir, por 30 años, esa función de crítica histórica se ha diluido y ha tendido a desaparecer. Y yo creo que esa característica hay que tenerla en cuenta porque es realmente importante. Por eso uno echa, digamos, de menos como debates historiográficos en la actualidad y lo que no ocurría en los años 70 y en los años 80. A veces la crítica era demasiado agria, a veces había mucha acritud, había también mucho ideologismo y mucha posición historiográfica que era en realidad posición de partido, pero había mucha pasión de todas maneras. Y hoy en día lo que uno ve es más bien la historia como el desarrollo de una profesión, de unas personas que estudian una profesión que igual hubieran podido estudiar medicina o ingeniería o cualquier cosa de esas para inscribirse luego en la división del trabajo, ganar unos ingresos y cosas de ese estilo. Y yo pienso que la historia y la investigación histórica y la crítica histórica en una sociedad deben ser mucho más que simplemente un sujeto especializado con una buena formación profesional que espera tener pronto un puesto en la división del trabajo y seguir con su vida, etcétera. Entonces, ese punto de la crítica, yo creo que es de lo más importante que me parece a mí, porque hay debates muy importantes en Colombia en los cuales uno no ve presente a los historiadores. Uno ve presente a los aficionados a la historia y a gente que ocupa el lugar de los historiadores, y eso es en buena medida responsabilidad nuestra, no corporativa. No se trata de escribir, de hacer una asociación para decir nosotros tenemos el derecho a debatir o cosas de ese estilo. Se trata de intervenir con una calidad, con una suficiencia, con una garantía de argumentos que diga, bueno, mire, esos son los historiadores, vamos a escucharlos. Yo, por ejemplo, en estos días hubo una pequeña polémica que no llegó a ninguna parte, pero yo creo que es importante. Un periodista, Alberto Donadío, hizo una serie de señalamientos al presidente Barco y a su gobierno, y lo señaló, ¿no es cierto?, una serie de conductas políticamente impropias, lindando con el crimen y cosas de esa naturaleza. Yo creo que hubiera sido una ocasión muy propicia para demostrar que el problema no es simplemente, como dijo Jorge Orlando Melo, aunque eso es una parte del problema, de que el argumento estaba mal construido, que simplemente no respondía a ninguna investigación como se hace en la historia o cosas de ese estilo, sino que había necesidad de ir más lejos y había que intervenir como historiadores y mostrar que es que el problema de Donadío es que él no pertenece al campo de la investigación histórica, sino es un tipo de periodismo que termina supliendo la propia investigación histórica. Y así uno podía señalar cantidades de ocasiones de, digamos, de debates de la actualidad, ¿no es cierto?, porque esa historia que se hace hoy en día, la que hacen los jóvenes, y es otra característica respecto de la nueva historia, ha perdido mucho la conexión de los problemas que estudia con el presente de la sociedad colombiana. Es decir, como si uno estudiara historia y no tuviera la posibilidad de referirse, ¿no es cierto?, a eso que le ocurre a su sociedad, manifestarse sobre ese presente en una sociedad, digamos, donde hay tantas cosas que nos ocurren digamos, a nosotros, incluso en términos de la propia pandemia o cosas de ese estilo. Yo hice un libro hace muchos años sobre las epidemias y yo creo que es un libro que arroja unas ideas importantes sobre por qué las vacunas son claves en la sociedad colombiana. El libro no ha sido mencionado por nadie hasta donde yo sepa, pero aún así cualquier persona que tenga una formación sociológica e histórica sobre el siglo colombiano sabe que en el siglo colombiano, en el siglo XX colombiano, los colombianos se han vacunado. Y si tenemos menos polio, si no tenemos viruela, si nos hemos librado a lo largo, ¿no es cierto?, del siglo XX,
de todos esos males ha sido porque la gente ha sido capaz de dar el paso, se ha vacunado, ha habido una acción estatal eficaz ahí, etcétera. Y toda esa historia habría que traerla, digamos, a cuento hoy en día que se presentan, por ejemplo, las resistencias contra la vacuna. Entonces yo sueño con una historiografía nuestra que recupere esa dimensión que logra, digamos, juntar mucho más el pasado con el presente, que yo creo que es uno de los méritos de eso que se hizo entre los años 70 y los años 90. No que yo piense que ese modelo es irrepetible y que hay que seguir haciendo lo mismo, ni cosas de esa naturaleza, pero tuvo una, digamos, esa historia tuvo una serie de representantes para los cuales existía algo que por el camino se ha perdido, que se llama el país, que se llama Colombia, ¿sí? Yo he tenido colegas a los cuales usted le dice, bueno, pero tú cómo ves lo del proceso de paz, y le dice, no, es que yo, la colonia, yo sé sobre el siglo XVII. Bueno, pero ese es un historiador rarísimo, ¿no es cierto? Porque no solo no conecta lo que él estudia con el presente, sino que el gran presente de la sociedad colombiana se le escapa, digamos, por todas partes. Entonces, puede haber mayor profesionalismo en la época en que nosotros hicimos nuestras cosas, hay mucha mayor especialización, pero hay desde otros puntos de vista la pérdida de la crítica, ¿no es cierto?, una gran despolitización y la práctica de una disciplina en el marco de intereses puramente individuales y personales, ¿no es cierto? Eso es grave porque estamos muy cerca de una universidad, tanto pública como privada, donde sus dirigentes universitarios, nuestros rectores y nuestros administradores se han sumado a la idea del ranking, ¿no es cierto?, a la idea de la visibilidad, a la idea de que lo que pasa es que hay que hacer el CEVELAC bien, ¿no es cierto?, que hay que estar ubicado en la casilla número no sé qué, independientemente de que los resultados sean importantes en términos culturales o no. Pensemos en esto, los libros que nosotros hacíamos en los años 70 eran muy feos, en la portada, en todo, eran libros horrorosos, ¿no es cierto? Los libros de hoy son bonitos, la industria editorial universitaria es realmente buena desde el punto de vista de la edición, de la corrección de las pruebas. Ahora, pero yo creo que en lo que se publica hoy en día hay, digamos, la mayor parte de la producción editorial universitaria es insignificante. Uno puede decir qué tal o cuál libro es realmente bueno, pero para la masa de libros que producen y que uno veía en la feria del libro cuando se podía ir, uno dice, bueno, ¿pero por qué? Es decir, se producen muchos libros, no sabemos siquiera si encuentran lectores, y por el camino esos libros, ¿para qué sirven? Bueno, para que yo la hoja de vida lo escriba, para que mejore propiamente en mi posición interior en una universidad o cosas de ese estilo. Y todo el mundo ha terminado sumándose, digamos, a esa política a la que nos ha conducido, digamos, la actual situación universitaria. Yo creo que hay que buscar otros caminos, ¿no es cierto? Yo creo que algo de esos nuevos caminos los podríamos aprender de lo que se hizo en los años 70 y creo que las iniciativas autónomas e independientes como esta de Artificios nos pueden más bien ilustrar en esa vía. Me gustaría detenerme ahí para que pudiéramos intercambiar y que ustedes aborden sus propios argumentos. Listo, profesor Silva. Una cosa interesante que usted mencionó es el debate que se daba entre los historiadores durante la época de lo que conocemos la nueva historia, entre los 70 y los 90. Cuando uno se pone a revisar, por ejemplo, algunas columnas de periódicos de esa época o de revistas, se da cuenta de que efectivamente así era. Interesante resulta, por ejemplo, los debates que se daban entre los impulsores de la nueva historia y las personas que pertenecían a la Academia Colombiana de Historia, algo que hoy en día uno difícilmente ve, o pues yo en lo personal no he visto hasta ahora en lo que llevo formación como historiador. Entonces, ya pasándole la pregunta, digamos, a otro de nuestros invitados, en este caso, pues, a Andrés Suárez, le quisiera preguntar, ¿cómo cree usted que ha ido cambiando la perspectiva que sobre la nueva historia se tiene en la Academia Colombiana, teniendo en cuenta, pues, lo que acabamos de mencionar de que esos debates, por ejemplo, ya no se están dando? Adelante, Andrés.
Bueno, buenas tardes. Por experiencia propia, siento que el debate de la nueva historia se ha quedado un poco anclado al pasado. Yo creo que cuando yo estaba formándome como historiador en la universidad, lo que se hablaba de la nueva historia era algo mínimo, porque creo que es algo que todos pensamos que existe o existió y pues estuvo ahí presente, pero en este momento no sabemos en dónde rastrearlo, y como no sabemos en dónde rastrearlo, pues se queda como un estudio más historiográfico sobre el pasado que sobre el presente. Entonces, en esa parte es muy difícil hablar en la actualidad de nueva historia con las personas con las cuales me formé, porque cuando nos enseñan, digamos, las escuelas historiográficas, nos enseñan las de Europa, nos enseñan las de Estados Unidos, nos enseñan todas las extranjeras, pero cuando se habla del debate de la nueva historia se deja como algo que simplemente se publicaron libros, existieron algunos autores, los autores, digamos, abrieron posibilidades hacia el profesionalismo de la historia a nivel nacional, pero hasta ahí queda la nueva historia. Y creo que ese rescoldo de la nueva historia solamente se puede encontrar dentro de nuestros profesores que fueron, digamos, algunos estudiantes de aquellos inspiradores de la nueva historia, pero más allá de eso, el debate sobre la nueva historia yo creo que en este momento se encuentra muerto. Gracias, Andrés. Andrés es estudiante de la Universidad Nacional, universidad en donde empezó, digamos, la profesionalización de la disciplina histórica en la década de los 60 con Jaime Jaramillo Uribe. Y es interesante pues, lo que nos cuenta Andrés, que tan solo unos 50 años después, casi 60, ya pues, se ha perdido, digamos, que ese impulso que se generó en décadas atrás. Eh, Ahora entonces yo le quisiera preguntar a Gabriel Mejía, que pues se formó como historiador y ahora está haciendo sus estudios de maestría en la Universidad del Rosario, una universidad privada acá en Bogotá también. ¿Cómo en pues, en su percepción cree que se ha estado trabajando o si se sigue trabajando incluso la nueva historia en su universidad? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Claro, digamos que de pronto la, la nueva historia ha caído, por lo menos en las generaciones más jóvenes, en un resquicio más como de, bueno, estos son los pioneros, ¿no? De la profesionalización de la historia en Colombia, más allá de, digamos, de un papel real que tuvieran en una transformación, porque nosotros terminamos siendo herederos, quieras o no, pues de toda esa profesionalización, pero que, como decía Andrés, digamos que nosotros hemos hecho, a mi parecer hay un salto, ¿no? Entre lo que se puede estudiar de la nueva historia, como si se quiere, y como decía el profesor Renan, digamos, falta un estudio muy profundo, digamos, eh, que trate de pensar a la nueva historia de pronto dentro de esas heterogeneidades, pero también digamos, como una forma de pensarse a Colombia, ¿no? Una nueva forma de pensarse esos problemas históricos eh, que sin duda, digamos, trajeron una mirada renovada a la forma en la que se pensaba la historia desde las academias, desde los aficionados, como decía el profesor Renan, pero que a fin de cuentas para nosotros sigue siendo más que un movimiento, o sea, sigue siendo más un movimiento que al final como una escuela historiográfica, si se quiere de alguna forma, eh, que muchos historiadores, por ejemplo Jorge Orlando Melo, que lo ha hecho durante muchos años, pues dice, y como lo decía el profesor, pues nada, eso tratamos de como de abarcar un montón de historiadores que estaban pensando cosas nuevas, problemas nuevos, fuentes nuevas, dentro, digamos, como un mismo combo, pero si miramos nosotros en retrospectiva, pues tal vez para las generaciones más nuevas, los que contamos con una cátedra de historiografía colombiana, pues se queda allí en esa clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensaría que habría que pensarse, digamos, en preguntas tal vez que lleven justamente al final a entender cómo esa transformación que trajo la ya no tan nueva historia, eh, a pensarse los problemas de Colombia, cómo se puede traer a colación, digamos, repensar nuevamente esas bases, ¿no? Porque si uno, digamos, piensa en términos de formación, eh, a mi parecer, pues, digamos, uno piensa que trajeron muchas, bueno, la influencia marxista, la influencia de Anales, de pronto de la New Economic Review, eh,
que traen, digamos, como a profesionalizar el oficio, pero con el tiempo eso, digamos, empieza a abrirse, ¿no? Y tendría uno que preguntarse si esa influencia que ellos trajeron termina cuajándose en una historiografía colombiana, digamos, en una forma de hacer historia aplicada a lo colombiano como lo hicieron ellos y no solo en términos de temática. Habría que preguntarse en eso, o si al final, digamos, fue, y como se ha visto últimamente, pues también es una formación exacerbada, digamos, después de las sugerencias, si se quiere, de la primera misión de Sabios y demás, como esta formación de doctores en todo el mundo, también, a pesar de que amplía las posibilidades, pues uno podría pensar que también distorsiona la práctica en términos de, bueno, hacia dónde podemos tender, si es un oficio de pronto ya, no sé si decir más tranquilo en términos de precisamente cada historiador pues hace lo que le gusta, no narra lo que le gusta, o si hay en definitiva de pronto la posibilidad de pensar en una escuela, de pensar en una tradición, de pensar en nuevas formas, digamos, de traer una teoría colombiana, si se quiere, a la formación de historiadores. Entonces yo creo que también habría que preguntarse cómo o sea, cómo replantear esa nueva historia en esos términos, ¿no? Cómo repensarse desde nuestros problemas actuales, por ejemplo, en esas dinámicas que hay en las universidades, también dónde está parada la historiografía en este momento a comparación de esa novedad que trajo la nueva historia. Gracias, Gabriel. La nueva historia, uno de los productos que dejó más importantes en aquel momento fue la creación del Manual de Historia de Colombia, un manual que, sin lugar a dudas, en aquel entonces, y viéndolo ya en perspectiva histórica, significó una ruptura enorme con respecto a la producción de contenido, digamos que histórico para el gran público. De lo que había hecho pues la Academia Colombiana de Historia. Sin embargo, cuando uno analiza después del manual, claro, los manuales que han salido a continuación, es decir, los que salieron en la década del 90, el de Bushnell, el de Palacios, el de Safford, incluso uno de los más recientes, que es el de Jorge Orlando Melo, Historia Mínima de Colombia, se encuentra con unos problemas que ya se habían identificado en el Manual de Historia de Colombia. Y que incluso algunos provienen desde la Academia Colombiana de Historia, desde inicios del siglo XX con Henao y Arrula. Entonces, por ejemplo, para poner, digamos que un dato más exacto, al ver la periodización de estos manuales, uno se da cuenta que se siguen utilizando los mismos puntos de quiebre de la historia, de los procesos, y los temas por lo general se están repitiendo. Eso implicaría de alguna manera un estancamiento en la producción historiográfica para un consumo general de la población. Profesor Silva, quisiera pues preguntarle si usted está de acuerdo en que hay un estancamiento y si lo hay, ¿cuáles cree que son las razones? Esta discusión sobre los manuales también se presentó en los 70s, pero vemos que es un problema que incluso ahora se sigue presentando. Adelante, profesor Silva. Bueno, la mención del Manual de Historia de Colombia, que se llamó, el que se hizo bajo la dirección de don Jaime Jaramillo, porque en esa época hubo otras iniciativas, ¿no es cierto?, en esa misma dirección. El manual fue un libro que se hizo con muy buena voluntad. Se hizo mucho pensando en la secundaria y en la enseñanza en secundaria. Es un hecho que se menciona muy poco, pero es importante. Pero, lógicamente, el manual es un libro superado ya por completo. Es decir, es un libro sobre el que hay que hacer su propia historia, pero la mayor parte de las cosas que dice el manual, ¿no es cierto?, la investigación o el punto de vista actual sobre la sociedad colombiana, etcétera, más o menos le señala que ya tiene un lugar en la historia muy respetable, pero ya no es nuestro libro de ninguna manera, y es bueno que se sigan produciendo nuevos manuales. Ahora, pero para entender algunas cosas
la llamada nueva historia, hay que pensar que el manual en la época en que se produjo ya tenía unas carencias muy grandes. Y esas carencias tienen que ver con el hecho de que realmente el grupo era muy pequeño, el grupo de la nueva historia, y para muchas cosas hubo que llamar personas que no tenían nada que ver con, no solo con la formación en la nueva historia, sino con la más mínima formación en historia. Por ejemplo, si uno mira el artículo sobre arquitectura de Telles, Telles habla de las casas de los amigos de él que le parecían bonitas y que tal en Cartagena, y pero eso no es historia, eso no, nada tiene que ver, pero es que tampoco había propiamente a quién decirle. Y con muchísimos de los artículos, digamos, pasa eso. En otros casos, el punto de la historiografía europea y norteamericana ha cambiado grandemente. El artículo de don Jaime Jaramillo sobre el absolutismo ya no tiene caso. El absolutismo no existe bajo la forma como él lo presenta y nunca existió. Y los problemas de la historia y la historiografía son así, son interpretaciones que se van superando a la luz de nuevas investigaciones o cosas de esa naturaleza. Pero fue un libro que cumplió una misión muy progresista en su época, ¿no es cierto? Fue un libro que tuvo buenos tirajes, que tuvo buenas ediciones, que se continuó en lo que luego se llamó la nueva historia de Planeta, la que dirigió don Álvaro Tirado, y que sirvió un poco para mejorar la enseñanza de la historia. Yo no creo que en secundaria, porque yo creo que el libro no llegó a la secundaria, más bien en la universidad, en las clases de historia que se daban, porque ya se podía disponer por lo menos de una versión de otra naturaleza sobre la sociedad colonial, a raíz del artículo de Colmenares, o sobre procesos de Estado y sociedad en el siglo XIX, como en el caso del artículo de Jorge Orlando Melo. Incluso en la literatura había una remoción con las palabras a veces agrias y destempladas de Rafael Gutiérrez Girardot, que insultaba y regañaba a todo el mundo, pero bueno, fue una, digamos, una avanzada modernizadora interesante. Lo que pasa es que la investigación histórica en Colombia, todo lo que hemos hecho nosotros tiene un gran problema y es la discontinuidad. Claro, la nueva historia está muerta en la enseñanza, porque cada uno de los profesores que llega tronco de la historia y de la historiografía colombiana a lo largo del siglo XX, del siglo XIX, de la cual nosotros dependemos, porque no es solo de la nueva historia, hay una tradición historiográfica en el país y en América Latina, sino que cada uno piensa, digamos, que está fundando y arrancando por primera vez, y por lo tanto lo de atrás cuenta muy poco. Y cuando uno lo recuerda, le dicen, es que usted piensa que lo bueno era antes. No, no, uno no está diciendo eso. Lo que yo quiero decir es que la historia de una disciplina, y lo hemos dicho en el texto que se publica en Artificios sobre Colmenares, que la historia de una disciplina es fundamental para el desarrollo de esa disciplina. Y nosotros estamos fallando grandemente en eso, porque lo que llamamos historia de la disciplina es un poco de informes muertos, ¿no es cierto?, sobre lo que llaman nueva historia, por ejemplo, en ese caso. Y además hay una plaga más reciente que le ha hecho, digamos, mucho daño a la enseñanza de las ciencias sociales como transmisión de una tradición, y es lo que se llaman los nuevos doctores. Porque un muchacho de esos que, digamos, un doctor va y estudia en Estados Unidos y él viene realmente creyendo que él sabe, ¿no es cierto? Porque hizo una tesis sobre un tema seguramente muy cerrado dentro de sí, dirigido por un profesor que lo más seguro es que muy poco sabe de Colombia y que está más bien tratando de informarse para poder dar un curso panorámico sobre América Latina. Y el señor, digamos, la relación que tiene con su tradición, con la del país, con la de Colombia es ninguna, ¿no es cierto? Es lo que sabe, lo que un profesor le dijo en una universidad en Estados Unidos o en Francia, y él piensa que la historiografía es eso, sinceramente, y él viene y le empaca a sus estudiantes eso como una especie de evangelio. Dice, ahora es así, ahora lo vamos a hacer en adelante así, ¿no es cierto? Y entonces se acentúa mucho más el elemento de la discontinuidad que afecta tanto las investigaciones. Ahora, no se puede decir de manera terminante, en mi opinión, de que hay un estancamiento en la producción historiográfica,
Por una parte, porque es que nosotros no la conocemos bien. Hay demasiados trabajos buenos de maestría, por ejemplo, que no se publican, de los que nadie tiene noticia, ¿no es cierto? Porque no tenemos la suficiente la posibilidad de hacerlos circular, de que sean conocidos, de que aparezcan artículos sobre ellos, etcétera. Y hay incluso trabajos de pregrado más acotados, pero también de una cierta calidad, donde yo muchas veces he visto más conocimiento acumulado que en muchos de los libros que habitualmente se siguen utilizando y con los cuales se sigue enseñando, ¿no es cierto? Dicho esto y dicha esa salvedad, hay que decir que las investigaciones, digamos, brillantes y de fuerza en Colombia no son muy numerosas, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista habría que ver qué vamos a hacer para el futuro y sobre eso pues hablaremos también dentro de unos minutos. Pero hay libros que son de hace muchos años y sin embargo siguen siendo la referencia porque, digamos esto, un libro como El Café de Marco Palacios, ¿no es cierto? Es un libro que ha resistido muy bien el tiempo porque además no fue un libro economicista nunca, sino que había atención al espacio, a la región, había atención a los grupos sociales, a los campesinos, a los terratenientes, al productor medio de café, etcétera. Entonces es un libro que mantiene una cierta juventud, de hecho él lo actualizó en una edición hace unos años, ¿no es cierto? Pero uno tendría que decir esto, bueno, pero ¿por qué no hay 50 libros más sobre el café de tanta calidad? Nieto Arteta dijo en alguna ocasión, el café hizo la sociedad colombiana. La frase puede parecer exagerada, pero el café sí fue muy importante para nosotros los colombianos a lo largo, digamos, como en la mayor parte del siglo XX. Seguramente ya no lo es tanto, luego vino lo del petróleo, la cocaína y todas otras cosas, ¿no es cierto? Pero no hay duda de que el café formó a la sociedad colombiana, tiene que ver con su industrialización, con la formación de sus clases medias, con la urbanización de un sector del campo, el viejo Caldas y cosas de ese estilo. Y sin embargo, no tenemos sobre eso, digamos, la investigación suficiente. Y así se puede decir en muchos otros campos en los cuales uno ve que realmente sí hay un retraso. Y en parte lo hay por algo que es un mal necesario, pero que hay que controlar, que se llama la especialización, ¿no es cierto? Nosotros no necesitamos que, digamos, que una persona que sale de su pregrado, por ejemplo, tenga tales niveles de especialización que le impiden tener una visión mucho más general de Colombia, de su siglo XX, de sus siglos anteriores o cosas de ese estilo. Es un balance muy provisional, pero eso es lo que yo pienso. Sí, profesor Silva. La pregunta del estancamiento iba un poco más dirigida específicamente a los manuales que se produjeron después de la historia, de la nueva historia, desde la década del 90 hacia adelante. Me llama la atención, por ejemplo, que digamos que por sus características, el libro de Antonio Caballero, el de la historia de Colombia y sus oligarquías, podría incluso catalogarse como un manual y está siendo utilizado en la enseñanza de la historia en algunos colegios de Colombia. Y pues ya digamos que la calidad de ese trabajo pues la juzgarán ustedes, pero nuevamente quisiera pues hacer énfasis en que el estancamiento viene precisamente en los manuales. Es decir, que aunque el manual de historia, el de Jaramillo, sirvió como un paradigma, la mayoría de los manuales, prácticamente todos los que salieron después de ese, no representan ningún avance en términos, por ejemplo, de la enseñanza de la historia en Colombia. Entonces, pues haciendo ya un poco esa aclaración, quisiera hacer la misma pregunta a Gabriel. Nuevamente, pues está de acuerdo en que existe un estancamiento en ese sentido, y si sí o si no, pues cuáles podrían ser las razones. Bueno, yo tendría que añadir ahí que, claro, si uno mira en retrospectiva, uno podría decir sí, por supuesto, digamos, estos manuales que nacen con este proyecto en conjunto, si se quiere, de la nueva historia, que tienden de pronto en nuestro presente a ser más una cosa enciclopédica, más que otra cosa, ¿no? Que
que a la final son útiles para quien quiera conocer un poquito de historia general de uso público y masivo. Digamos que se han quedado como el precedente justamente para los manuales que se han venido presentando, digamos, a lo largo de los años. Y a mi parecer, pues uno podría pensar en dos cosas. La primera es, digamos, que uno podría destacar de esos historiadores de la nueva historia esa voluntad, digamos, de trabajar en equipo, si se quiere, ¿no? Esa voluntad, digamos, como comunitaria de tratar de entender en un global, como dice el profesor Renal, digamos, esa voluntad de hacer la historia total francesa sobre un problema en específico, conociendo muy bien a su sociedad, que luego hacia futuro, digamos que se ve mermada, pues más allá de que el trabajo histórico pueda ser un ejercicio muy individual, también se ve mermada por esa especialización que dice el profesor, sobre todo porque si uno se pone a pensar en que cada vez hay menos manuales, pero se trata de hacer una historia amplia desde las antologías, entonces un grupo de investigación, digamos, también saca cada capítulo, ¿no? Especial de específico de lo que cada quien trabaja, y en ese sentido se vuelven, digamos, entre comillas, manuales en torno a un tema en particular. Entonces, si es la historia de la cultura, la historia de la economía, la historia de no sé qué, la historia del cine, y entonces se empiezan a volver como obras que funcionan por sí mismas, ¿no? Pero que cada capítulo también remite a, a más y más y más cosas, y en ese sentido estos intentos es que no podría decir que es una voluntad de volverlos manuales, pero sí por lo menos volverlos una guía introductoria a cualquier tema. Yo creería que entre esos dos puntos, ¿no? A pesar de la voluntad de trabajo comunitario, sí hay un salto. Y yo podría pensar en o sea, no sé si ponerlo en estas categorías, pero ¿qué es lo útil para nuestra sociedad? Digamos, ¿qué es lo útil que producimos los historiadores en términos, digamos, de producción académica? ¿Qué es lo necesario para nuestra sociedad? Sí, en ese sentido, si uno piensa en este estancamiento que se nos propone, uno podría decir, sí se estancó, digamos, pensar el manual de historia de Colombia que saca el profesor Julio Jaramillo, Jaime Jaramillo, eh, pero se estancó no en términos necesariamente de que no haya preguntas por hacerle, sino que en ese sentido puede ser útil para el conocimiento, digamos, en general, y lo que la gente necesita no es especialización tras especialización, aparentemente, que es lo que nosotros pensamos que hacemos, sino conocer en términos prácticos qué ha sucedido, y luego vienen estos, digamos, manuales, como les digo, ¿no? Estos libros, antologías, que uno piensa que son necesarios, ¿no? Que, bueno, qué chévere sacarlos adelante, qué chévere tener como este conocimiento específico, la novedad sobre el tema, pero al fin de cuentas uno podría pensar si están siendo útiles o no, ¿sí? O sea, yo creería que en ese punto en específico el problema está en, en la sobreespecialización de un problema que, digamos, uno piensa abarcante, pero que a fin de cuentas para el consumo en general parece ya demasiado específico como para ser útil para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que podría haber, de todas formas, hacia futuro, un compromiso mayor en términos de pensarse qué puede ser útil, cómo podemos traducir, entre comillas, esas investigaciones tan específicas a algo que pueda tener que ver como con la sociedad en general. Gracias, Gabriel. Bueno, nos queda entonces la opinión de Andrés, con el que hablábamos también hace algunos minutos atrás, sobre que a pesar de que las temáticas en general y un poco las periodizaciones se volvieron repetitivas en este tipo pues de producciones editoriales, los manuales, uno ve que en términos de investigación histórica, en las revistas especializadas en historia, los temas siguen y siguen cada vez surgiendo. A veces hay nuevas propuestas de periodización, los temas, pues como vimos al principio de este conversatorio, varían en muchos sentidos. El cine, por ejemplo,
y destacamos pues también el incremento de los estudios de género también. Entonces, Andrés, la misma pregunta, si está de acuerdo en que existe un estancamiento en el contenido de los manuales, y pues por qué, cuáles serían las razones. Yo siento que sí hay un estancamiento en torno a los manuales de historia de Colombia, y yo creo que uno de los principales problemas es que nosotros, digamos, las nuevas generaciones, no nos estamos preguntando, no estamos debatiendo en los ambientes académicos qué se debería estar investigando en la historia, cómo se debería estar investigando, sino nos estamos cuestionando más es cómo se debe enseñar esa historia que todos estamos investigando. Entonces nos hemos abalanzado más en saber cómo vamos nosotros a explorar ese mundo de las redes digitales o del mundo público, en vez de, digamos, un poco concienciarnos sobre qué es lo que hay en la historiografía nacional y qué es lo que falta. Y yo creo que ahí está el problema de muchísimas veces concebir la historia como la seguimos concibiendo de diferentes periodos, pero los periodos muchísimas veces están incompletos y sí, y esa información aún es faltante, aún es falente. Y además porque en la actualidad los manuales de la historia no sé si todavía tengan la repercusión que tenían en esa época, dado pues la inclusión que tienen los medios digitales y muchos más ahora pues en términos de la pandemia que estamos viviendo, donde pues lo virtual y lo digital se ha vuelto pues casi que lo que tenemos a la mano, ¿sí? Tanto como las personas que no se dedican a la historia como las personas que se dedican pues a otro tipo de disciplinas. Y en ese término uno se da cuenta que los manuales que aún se siguen publicando son manuales que contratan a una persona X que muchísimas veces no es un historiador y ese historiador va a leer los manuales que ya se publicaron anteriormente y va a hacer pues la construcción de un texto académico escolar sobre pues, la información que ya se tenía anteriormente. Entonces uno se da cuenta que llegan a citar hasta a Rubla y Henao y después llegan a citar a estos manuales de la nueva historia, pero como tal no hay una innovación respecto a ella, porque pues esos manuales ahora no están producidos con un ambiente académico, sino más como un ambiente productivo de que se tiene que vender hacia una escolarización, pero esos manuales siguen cometiendo pues errores que ya se habían revisado en la nueva historia y que en la actualidad se están pues, debatiendo de nuevo. Entonces yo siento que la cuestión de los manuales se ha visto estancada porque no se ha generado una discusión sobre qué se debería enseñar, cómo se debería enseñar, pero más allá de eso también porque en la actualidad a los historiadores no nos está preocupando un poco comprender la historia general del país, sino comprenderla en pocos episodios. Entonces, muchísimas veces uno, por ejemplo, a mí es el caso de que me preguntan sobre el siglo XX y sobre el siglo XX no sé mucho, ¿sí? Entonces yo digo, como no, yo estudio la época colonial, pero cuando me dicen que estudio la época colonial, pues yo solamente estoy estudiando 50 años de la época colonial y que es, creo que también algo que está pasando en la historiografía, que hablamos de muchísimas veces las épocas de la historia nacional, pero la verdad son pocos periodos y quedan periodos sueltos que aún no se han investigado. Por ejemplo, cuando uno habla del siglo XIX, pues uno se da cuenta que seguimos en esa motivación de estudiar las guerras y todo lo que hay alrededor de las guerras y esos momentos periódicos que pues en donde se sucedieron las guerras, pero más allá de eso, en esos intervalos de tiempo que quedan ahí afuera de las guerras, pues creo que hay un campo historiográfico que no se ha investigado y si nos retrocedemos así para atrás, pues nos damos cuenta que sobre el siglo XVII aún faltan investigaciones y sobre la primera parte del siglo XVIII también. Entonces, en esa perspectiva, siento que nos alejamos un poco de del pensamiento de concebir un manual para enseñar, ¿sí? Más global la historia del país y nos hemos minimizado a estudiar cosas locales y también nos evocamos a discutir cómo se debe enseñar la historia y no pues cómo deberíamos seguir investigando y qué es lo que se debería darle prioridad para estudiar. Gracias, Andrés. Gabriel, ¿tenía algo por añadir? Sí, tal vez una pequeña cosa que no mencioné y que creo que tal vez puede, digamos, como estar dentro de esta propuesta, como de decir que sí hay un estancamiento y es tal vez algo que mencionaba más temprano el profesor Renan, y es que también en ese juego de las cifras, de la calidad académica, del ranking y demás, digamos que si uno se pone a pensar en términos prácticos, normalmente no hay cómo medir los libros, ¿no? No miden el impacto, estos rankings no miden el impacto de los libros. Entonces, si no es artículo que luego se vuelve, digamos, capítulo de libro, entonces no hay cómo medirlo.
Y yo creería que también, pues digamos, nosotros, por lo menos los historiadores más jóvenes, también nos hemos formado en pensar en el artículo como uno de los puntos también importantes dentro de la profesión, que sí lo es, digamos, por producción académica, pero que en términos de pensarse los rankings también afectan mucho el hecho de proponer cosas como libros, darse el espacio para lograr, digamos, concretar un problema, y uno podría pensarse si es que ya son solo los historiadores que llevan muchísimos años que tal vez puedan tener el tiempo, que ya no juegan a ese tipo de cosas, de sentarse a pensar un problema de larga data, o si podemos empezar desde ahora a pensarnos en ese sentido, pues cómo empezar a lograr esos problemas en unos espacios más amplios que no tengan que ver como con esa carrera universitaria por la producción. Solo era eso. Perfecto, Gabriel, gracias. Bueno, todo lo que ustedes nos comentan en realidad es sobre esto último, lo de la hiperespecialización, si se quiere, hace también parte, yo diría que de un nuevo movimiento historiográfico, de una nueva forma de hacer historia, de unos nuevos métodos, de unas nuevas posturas teóricas. Pero entonces, volviendo un poco, digamos que a esa corriente central que escogimos, que es la nueva historia, le quería preguntar al profesor Renan Silva, actualmente en sus estudios, en sus investigaciones, ¿cuál es el papel que tiene la nueva historia? Es decir, si logró hacer una especie de sincretismo entre lo que se propuso en esa época con lo que actualmente, digamos, que está en boga, o si una tiene más peso que otra. En fin, adelante, profesor Silva. Bueno, quería hacer una consideración sobre la pregunta anterior, Eduardo, porque tal vez yo no la había entendido en el sentido en que ustedes la planteaban. Y entonces tendría que decir lo siguiente: cuando se hizo el manual de historia de Colombia, el de don Jaime Jaramillo, pues, que es lo que nosotros clásicamente llamamos el manual, se pensó con mucho cuidado la palabra manual. Es decir, la referencia era desde luego a Henao y a Rubla. Es decir, se supone que se iba a producir el libro que iba a, digamos, a sacar y hacer a un lado y producir una nueva versión de la historia del país que pudiera ser, digamos, compartida por los colombianos que leyeran ese libro o cosas de ese estilo. Esa era la idea de manual, y era la idea de que fuera directamente a la enseñanza. Después, digamos, se han producido muchas historias generales sobre Colombia, pero todas no tienen ese sello tan distintivo de ser un manual. Y dentro de esas historias generales, yo podría decir lo siguiente: cuando yo hablo de estancamiento me refiero a la producción historiográfica general, pero de manera paradójica, en esas historias generales, que ya pueden llegar a 10 por lo menos en Colombia, se han enriquecido en años recientes, hay algunos trabajos que son buenos, de mucho profesionalismo, y digamos cosas mínimas, no son partidistas. Es que eso es una cosa, hay que saber de qué tradición venimos nosotros, es decir, qué significó formarse en la cultura liberal, en la cultura conservadora, en el marxismo religioso, que es el único, digamos, que ha habido propiamente en Colombia, en la idea de que usted no hace historia, pero para hacer política de manera disfrazada y cosas de ese estilo. Y esos libros nuevos, de todas maneras, han mostrado una ventaja frente a esas viejas interpretaciones, con una excepción, que es el libro de Antonio Caballero, que es un libro de un demagogo que no ha investigado sobre la historia del país con ninguna seriedad, ¿no es cierto? Y que simplemente reproduce la visión más tradicional que hay de la historia de Colombia, ¿no es cierto? Esa es la vieja versión, digamos, de la historia de Colombia, y la más politizada y la que más lleva a dificultades a pensar en términos, digamos, de tolerancia y de cuál ha sido como la aventura de los colombianos en estos siglos que nosotros hemos vivido. Ahora, dentro de esos manuales que hemos llamado manuales aquí, que son en realidad historias generales, hay algunas que yo destaco y que yo creo que son muy valiosas. Yo creo que el libro de Safford
con Marco Palacios, ¿no es cierto? Es un libro que es de una gran calidad desde el punto de vista profesional, ¿no es cierto? La bibliografía, los datos que se arrojan, las cosas que se dicen ahí, digamos, actualmente son efectivamente ciertas, la idea de ir hasta el pasado de la sociedad y mostrar la continuidad de sus líneas, etcétera. Yo discrepo básicamente de la tesis del libro, de que se trata de una sociedad dividida y fragmentada. Y en ese sentido me parece que el libro reprodujo una visión que es la que durante muchos años hemos tenido. Para mí el libro más encantador de todos estos libros de historia general es el libro de David Busnell, ¿no es cierto? Por haber llegado a esa idea de que nosotros somos un país, pero no nos lo creemos, porque es que yo creo que eso en parte es cierto. Y desde ese punto de vista el señor tenía una captación extraordinaria a través de una imagen muy precisa de lo que hemos venido siendo, unos tipos que se la pasan agarrados entre ellos, ¿no es cierto?, como escorpiones que jamás pueden conciliar una cosa con otra y que no quieren reconocer que en medio de las dificultades han tenido ciertos logros, ¿no es cierto? La sociedad colombiana no es un absoluto fracaso. Y si a mí me dicen que si prefiero vivir en Venezuela o prefiero vivir en Colombia, yo digo que prefiero vivir en Colombia, ¿no es cierto? Porque me parece que tiene una serie de valores democráticos que en otras partes han sido, digamos, por completo, allá, han sido por completo arrasados. Entonces yo creo que algunos de esos libros tienen interés y tienen importancia y, no, y rompen con la vieja tradición, ¿no es cierto?, de libros de historia partidistas, de libros escritos por curas contra seculares o por conservadores contra liberales o cosas de ese estilo, y hablan más digamos, de la necesidad de discutir sobre interpretaciones y visiones que nunca están terminadas ni cerradas y que siempre son, digamos, objetos de nuevas búsquedas. Y quisiera hacer una anotación sobre otro libro que es muy importante de los que se han producido en los últimos, digamos, 15 años y a las cuales los historiadores no le pusieron la atención suficiente y que yo creo que ha sido la ocasión de un magnífico debate. Es la Historia Económica de Colombia del Banco de la República. Es decir, los tres gruesos volúmenes, cada uno de unas 700 páginas que ellos publicaron, el del siglo XIX dirigido por Meis, el de Urrutia, yo creo que es el del siglo XX, etcétera. Y ese libro era muy importante porque esa sí es la posición de los economistas de la teoría neoclásica, ¿no es cierto? De una manera de entender la historia muy cercana al anacronismo, y es la visión del Banco de la República, que además tenía cómo pagarla y cómo hacerla circular. Y yo entiendo que ese libro se estudia muchísimo en las facultades de economía particularmente, y debe estar solidificando una cierta visión, porque el libro se presenta como una historia económica de Colombia, incluso no dice historia, la palabra es economía siglo XIX o economía siglo XX, pero en realidad es una reelaboración general, ¿no es cierto?, de la idea de historia de Colombia sobre la base de algo que piensan los liberales y el marxismo esquemático, es decir, todo el marxismo, que la economía es la que determina todo el curso de una sociedad. Si uno quiere ver esa tesis funcionando, está en esos libros, pero yo no conozco un solo balance crítico de esos tres volúmenes. Entre otras cosas, son volúmenes muy rigurosos, de una gran información, donde hay artículos muy buenos, ¿no es cierto?, y que valdría la pena discutir en su conjunto. Entonces quería hacer esa pequeña puntualización y le voy a pedir a Eduard que me acuerde cómo es la pregunta que mencionábamos. Claro, profesor Renan Silva. Sí, la pregunta iba encaminada a pues la inclusión del contenido, digamos, metodológico o temático de la nueva historia en sus trabajos actuales, en sus investigaciones actuales o pues recientes. Y si en alguna medida ha logrado un sincretismo con, digamos que con el movimiento historiográfico que está en boga, que podría incluso catalogarse como historia cultural, pues digamos que siendo un poco reduccionista. Bueno, el caso es este. Yo creo que yo fui muy es decir, sufrí mucho la influencia
los profesores de la nueva historia, pues porque admiraba su trabajo, porque lo leí, porque para todos los que lo hicimos en esa época, antes de que yo fuera amigo, digamos, y colega de ellos, era una visión realmente nueva del país, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros fue muy importante y había ahí un principio de rigor y de método que además nos sirvió para saber que teníamos que irnos todos para el archivo, ¿no es cierto? Entonces, para mí esa es una herencia formadora. No que yo haga ese tipo de historia, ni que piense que es la que hay que hacerse o cosas de ese estilo. En un libro como Universidad y Sociedad es un libro que imita toda la historia cuantitativa de Colmenares, ¿no es cierto? Yo ya no lo haría ya no lo haría de esa manera, pero fue para mí una influencia muy grande. El asunto con la llamada historia cultural es lo siguiente: cuando uno conoce o ha conocido a estos tipos como Colmenares y Melo y Marco, ellos particularmente y don Jaime, ¿no es cierto? Uno sabe que ellos nunca tuvieron una idea economicista de la sociedad, ¿no es cierto? Es decir, de hecho, Germán no era, Colmenares no era solo un hombre de gran cultura, sino que era al mismo tiempo un tipo interesado, digamos, por la cultura, por los estudios. Nosotros hemos terminado diciendo que él es un historiador de la economía, pero es que nos olvidamos que él empezó fue haciendo historia política, ¿no es cierto? Y con un uso absolutamente renovador de la prensa, de sus libros sobre el siglo XIX. Y Germán es un tipo que ha terminado haciendo un libro sobre las caricaturas de Rendón, ¿no es cierto? Que es un libro que tiene que ver con la historia cultural o cosas de esa naturaleza. Entonces, realmente no hubo mucha novedad para mí en la cosa de la historia cultural, porque yo sabía que esa era, digamos, como una parte irrenunciable del análisis que un historiador tenía que emprender, ¿no es cierto? Y yo fui siempre mal discípulo, es decir, que yo rápidamente me fui abriendo a cosas nuevas que me condujeron a análisis de los que la gente llama historia cultural. Hace un tiempo encontré a una muchacha que me dijo que había escrito un libro sobre historia cultural y que yo estaba ahí. Pues yo ni siquiera sabía qué libro era eso, ni cosas de ese estilo, porque lo que yo nunca aprendí fue a separar la sociedad de la cultura. Miren, les cuento esta anécdota. Cuando yo hice los ensayos sobre la ilustración, yo le puse en la portada como ensayos de historia cultural y me equivoqué y en la segunda página puse ensayos de historia social. O sea que el libro tiene los dos títulos y yo una vez me encontré con un tipo que me dijo, no, pero y ahí tú muestras cómo se transita de lo social a lo cultural, por eso lo de los dos títulos. Mentiras, es que yo me equivoqué y el impresor no se dio cuenta. Pero en realidad es que yo nunca diferencié, digamos, esas esferas como luego, digamos, se ha tratado de diferenciar, ¿no es cierto? Ahora bien, yo lo que entiendo es que cuando uno mira la gran historiografía europea, la historia de la cultura siempre fue un punto súper importante y esa tradición existe entre nosotros. Pues don Jaime Jaramillo, ¿no es cierto? De hecho, él hace un libro que se llama La historia de la pedagogía como historia de la cultura. Entonces no había ahí como tan grandes descubrimientos. Lo que ocurrió, en mi opinión, fue una cosa distinta. Hacia los años 80, la mayor parte de estos profesores, ¿no es cierto? A mí me tocaba mucho más tarde, o más exactamente en los años 90, empezó a jubilarse y a retirarse. Y vino un proceso sociológico de sustitución, ¿no es cierto?, de nosotros, que ya éramos como los muebles viejos, digamos, de la oficina. Y todos estos jóvenes que llegaron, que eran los nuevos doctores, lo que yo llamo una plaga, ¿no es cierto?, llegó con... Cuando usted llega a una universidad nueva, usted trae una carta, usted como qué es lo que yo hago. Y ellos han escuchado en sus universidades el boom un poco de Peter Berg y la historia de la cultura y la historia cultural, y entonces los chicos dijeron, es que nosotros somos los representantes de la historia cultural, y se inventaron una división tajante, ¿no es cierto? Y dijeron, esos son los de la historia social, que nunca supimos propiamente en qué consistía o qué era lo que era malo de haber estudiado lo que nosotros estudiamos en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Y llevaron hasta el límite, digamos, esa especie de separación, pero esa separación es boba, esa frontera, digamos, no existe. Hay que hacer buena historia social, buena historia económica y hay que hacer buena historia cultural.
Entonces, no, yo no tuve, digamos, como una especie como de trauma, ni cuando leía a Michel Foucault o cosas de ese estilo, tuve que ponerme a llorar y a decir, como volverme un renegado, ya no más las fuerzas productivas del modo de producción, ya ahora otro es nuestro evangelio, hemos realmente llegado a la verdadera religión. No, no, yo nunca tuve, digamos, ese problema. Entre otras cosas, por una razón, porque como hemos sido formados en la idea de un país, de Colombia, de que hay que pensar la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Entonces usted no podía, digamos, condenarse de manera especializada como a un núcleo, ¿no es cierto? Y yo creo que los buenos historiadores que se dedican a hacer historia cultural en Colombia y en donde sea, ¿no es cierto? Son gente que tiene una visión completa de la sociedad. Si uno se pone a ver en su origen anales, ¿no es cierto? En el año 1922, un tipo como Bloch, como Marc Bloch, hace Los Reyes Taumaturgos, ¿no es cierto? Un libro que hoy se reivindica como la gran creación de la antropología histórica, ¿no es cierto? Como el gran estudio sobre la dimensión simbólica del poder y cosas de ese estilo. Y eso lo encuentra usted, digamos, donde usted mire la historia europea de ese periodo, ella nunca fue ajena, ¿no es cierto?, a la dimensión cultural. Yo creo que hubo un sector de la historia social en Francia, ¿no es cierto?, que se planteó muy mal el problema, que es la escuela que viene de Ernest Labrousse, que era un historiador que conocía muy bien Germán, pero no fue como discípulo de Labrousse ni cosas de ese estilo, porque ellos, digamos, llevaron la cuantificación al extremo y al mismo tiempo los procesos culturales los pensaron siempre como derivados de las curvas, de las fluctuaciones, de los precios, de las subsistencias o cosas de ese estilo. En cierta manera llevaban al extremo lo que ya era una tentación y un peligro en la interpretación de Marx, ¿no es cierto? Pero nosotros no tuvimos ese problema aquí, porque además los creadores de la nueva historia entre nosotros eran un poco de señores, digamos, más bien como heterodoxos, que cogían de una y otra tradición, ¿no es cierto?, que leían tanto la nueva economía histórica de los Estados Unidos como la escuela de los anales, pero que también sabían un poco lo que pasaba en el movimiento de Paz and Present en Gran Bretaña y cosas de ese estilo. Es que el eclecticismo es bueno. Someterse a un solo tipo de influencia no es una cosa que sea, digamos, como el mejor beneficio que uno en su formación pueda tener. Nosotros lo decimos hoy en día en una fórmula que es esta: hay que aspirar al pluralismo teórico, ¿no es cierto? Esa es una de las enseñanzas de la caída del muro de Berlín, un punto sobre el cual yo creo que debemos volver dentro de un momento y ya les indicaré por qué. Gracias, profesor Silva. Mientras hablaba, recordé la ponencia que presentó Jesús Antonio Bejarano de la Guía de los Perplejos, creo que se llama, en donde también, pues, en mi opinión, resulta casi igual su posición con respecto a la historia de las mentalidades en ese momento, a lo que estuvo Germán Arceniegas con respecto a la nueva historia en los 70s. Y voy a leer una pequeña cita de una respuesta que dio Colmenares en aquel momento. Y dice así: el principio inalienable de la libertad de investigación que le permitía al historiador elegir las teorías y métodos que estime más apropiados para su labor científica. Pues con esta corta cita, quisiera darle la palabra a Andrés para que pues, nos cuente un poco su opinión sobre ese tema de la nueva historia, la influencia de la nueva historia ya en su formación como historiador. Bueno, cuando yo estaba estudiando el pregrado en historia, siento que a uno le presentan las obras de las personas que estudiaron en la nueva historia como algo muy, muy pertinente para el campo nacional y algo pues que fue en su época novedoso y que aún lo sigue siendo, porque uno a veces explora muchísimas nuevas investigaciones históricas en el país y siguen citando, digamos, a esos autores, porque en varios de ellos o no han, digamos, terminado su tiempo después de la importancia que tuvieron o porque lo que dijeron fue tan novedoso que aún hoy día no se ha podido refutar.
Y por ejemplo, en mi caso, yo cuando leía las obras de Germán Colmenares y sobre todo el segundo tomo de su libro sobre historia económica de Colombia, que habla sobre Popayán, y al ver yo pues, las series de tiempo, las series demográficas, y a lo mismo cuando Jaime Jaramillo Uribe hablaba sobre la demografía de los indígenas y también leyendo la obra de Pierre, también leyendo los textos que realizó Margarita González sobre la manumisión y algunos textos sobre la criminalidad de Beatriz González, pues yo creo que hay algo especial en esos textos, que el tema cuantitativo, que muchísimas veces en las investigaciones históricas se ha dejado un poquito de lado y que digamos que en esa época le permitió a esos historiadores contar de otra manera lo que estaba ocurriendo en el país, dado que, pues, como nosotros sabemos, la historiografía que se había hecho un poco antes de la nueva historia hablaba sobre, pues, personas principales, sobre los héroes, sobre la historia nacional, que se basaba, pues sí, en pequeños hombres, en los grandes hombres. Entonces, lo que uno puede encontrar en esa historiografía, que es que ya no están hablando solamente de unos ciertos personajes dentro de una comunidad, sino están hablando de la totalidad. Entonces, digamos que uno de esos temas relevantes es la demografía histórica, que siento que es una temática que la nueva historia nos dejó, pero que de alguna manera se ha perdido a lo largo del tiempo, porque pues muchísimas veces lo que estamos haciendo ahora es hacer estudios un poco localizados, y esos estudios localizados también son importantes, digamos, para comprender los avances poblacionales, pero digamos, como estamos tan desligados en las discusiones nacionales, digamos, se ha perdido un poco el horizonte hacia dónde debemos ir. Y pues leyendo un poco a esos clásicos de la nueva historia, ellos nos decían que uno de los pasos a seguir era comenzar a hacer estudios locales para comprender un poco más en términos globales pues a la población en Colombia, pero creo que hemos fallado un poco en cómo conectarnos como historiadores y seguir pues una línea investigativa. Entonces digamos que al darme cuenta pues digamos de esas falencias que ha habido tal vez en términos cuantitativos en la historia nacional, es que tomé pues digamos el camino de seguir un poco por lo cuantitativo, pues para hacer una búsqueda un poco más cuantitativa de la historia nacional e intentar buscar algunos métodos que puedan ayudarnos a comprender pues los nuevos problemas que nosotros tenemos como historiadores, que a veces pues se basan en la pérdida de la información y que no encontramos muchísima información, y que digamos que con las herramientas que nos brindó la nueva historia de leerlas, acercarnos a los archivos, acercarnos a las bibliotecas, pues creo que hoy en día tenemos que aumentar esas metodologías y pues un poco perfeccionarlas, ya que pues nos enfrentamos hoy día a muchísima más información y pues siento que hay que seguir aportando hacia el tema de lo cuantitativo. Gracias, Andrés. Gabriel, ¿cuál es entonces su opinión respecto a la influencia de la nueva historia en estos momentos? Bueno, yo diría que, bueno, como hablábamos al principio, parece que no, de pronto los más jóvenes no tenemos tanta influencia de, de la nueva historia, y creo que no nos han formado necesariamente en pensar a la nueva historia como tal vez el hito o la forma particular de, digamos, de repensar ciertos problemas que tratemos como desde nuestra práctica. Pero a pesar de que, por lo menos desde mi ejercicio como historiador, no he recurrido tanto a la nueva historia como ese faro a seguir. eh, Vemos que ahorita en la maestría, y precisamente con el trabajo de grado que trata un poco de pensarse la reforma educativa de 1870 como en un contexto mucho más amplio, ¿no? Cómo llegan ciertos modelos educativos a Colombia. Yo sí creería justamente, con la referencia que hizo el profesor Renana a historia de la pedagogía como historia de la cultura, yo sí diría, o sea, digamos, tuve que leerlo necesariamente, ¿no? Digamos que en ese sentido sí parece ser un referente todavía Jaime Jaramillo, pero pensaría que particularmente a mí lo que me ayuda a pensar es que dentro de la historiografía, por ejemplo, que yo he tratado dentro del artículo, tiende a haber como dos polos. Uno que se va muy al lado de la pedagogía, es decir, que se piensa solo desde la evolución pedagógica de un modelo, y del otro lado es al final muy poquito de esa pedagogía, es decir, cómo se mete la educación, pero dentro de proyectos políticos y dentro de proyectos, digamos, sociales, y aparentemente no hay todavía, digamos, hay algunos trabajos muy buenos como los de Oscar Saldarriaga, en donde sí se logra, digamos, tratar de articular
qué pasa en este contexto, pero cómo eso también se involucra con una evolución pedagógica y cómo esas dos cosas van de la mano, pero que a mi parecer, digamos, desde lo que yo he investigado, es un ejercicio bastante complicado, ¿sí? Y creo que en si mal no recuerdo, creo que es un texto del profesor Renan, alude como una frase de Germán Colmenares, donde dice, para investigar historia hay que saber de historia, y justamente creo que en mi práctica, digamos, como historiador, particularmente en ese juego entre qué es lo pedagógico, qué es lo social y dónde se intersecan ambas cosas como un fluir de factores, creo que es ahí donde he encontrado, digamos, una utilidad muy práctica de pensar o por lo menos repensar a la educación en esos términos, ¿sí? Encontrar donde la educación no es solo una bandera de pronto de los políticos para decir, veas que voy a solucionar los problemas del país, sino que también hay en sí misma una forma de cuestionar o por lo menos de articularse en su práctica, digamos, de la educación con ese contexto más que el contexto con esa práctica. Entonces creo que en ese punto intermedio es donde yo encuentro también muy, digamos, muy útil pensar a la nueva historia en esos términos de repensar los viejos problemas. Y creo que una cosa es muy importante que mencionaba Andrés y es por lo menos, digamos que desde la educación, que humildemente pues yo no conozco muchísimo y sé que tal vez muchos otros historiadores sí, pero yo diría que, por ejemplo, pensar en las gráficas, ¿no? Pensar en lo demográfico, pensar en, digamos, en lo económico, o sea, pensar en la dimensión cuantitativa de lo que implica la educación, empieza a ser y debería ser, digamos, un eje mucho más importante dentro de esa historia porque también permite pensar, digamos, en términos mucho más, eh, no sé, abarcantes, eh, por lo menos cosas que no se pueden ver desde lo cualitativo. Entonces, desde mi práctica, yo creo que eso ha sido lo más fructífero. Gracias, Gabriel. Escuchando un poco a Andrés y a Gabriel, que pues por su edad claramente recibieron una formación que ya se escapaba un poco a la que promulgó la nueva historia, y relacionándolo con la crisis que sufrió esta en los 90, uno podría incluso pensar que la crisis en últimas lo que hizo fue seleccionar quizás algo de lo más destacable de lo que se planteó durante las décadas en que fue muy popular la nueva historia, y desechar o replantear cosas que pues no pudieron sobrevivir. Eh, y con eso pues entonces ya pasamos a la última pregunta, y pues le recordamos a las personas que están siguiendo la transmisión desde Facebook que pueden hacer sus preguntas en el chat y ahí las iremos recopilando para hacerlas al final. Entonces empecemos ahora por Andrés. Eh, la pregunta dice así, de acuerdo con su percepción, ¿en qué está la historiografía colombiana hoy y hacia dónde va? Eso también hay que, eh, digamos, ponerlo en consideración con respecto a la crítica historiográfica que podría existir hoy en día, si es que la hay. Digamos, cuestionar un poco digamos, en perspectiva histórica con la crítica que sí la hubo, digamos, ya viéndola desde estos momentos, sí la hubo durante la nueva historia. Adelante, Andrés. Bueno, yo siento que en la actualidad la historiografía, por lo que he leído, se está estudiando los temas que ya se habían estudiado antes, pero se están estudiando con otro tipo de perspectivas y con otro tipo de metodologías. Entonces nosotros cuando veíamos la historia antes de lo que fue la independencia, pues uno se daba cuenta de que hablan de los héroes de la patria y así, pero ahora se están hablando de una pluralización de los estudios que nos ha permitido ver pues, la participación de muchísimos actores que ya no solamente encasillan los héroes, sino en todo lo que está alrededor de ellos. Y siento que es tan así el estudio que se está haciendo en la historiografía nacional, que en muchas ocasiones, dado que pues han llegado nuevas perspectivas metodológicas extranjeras, lo que estamos haciendo es tal vez estudiando a otros sujetos que están en los entornos del hombre y ya el hombre como tal, pues como un ser humano está perdiendo como el hilo central de la discusión historiográfica
y dado que yo siento que ese estudio histórico se está basando en otros actores, en otros personajes en la historia, y ya se está, pues, digamos, viendo nuevas investigaciones sobre, digamos, objetos como las prendas de vestir, como la moda, o también otros, digamos, personajes que están alrededor del hombre, como los animales y la fauna. Yo siento que la historiografía nacional está ampliándose más hacia una historia más local, una historia más regional y una historia más micro, porque pues digamos que algo de la nueva historia es que ellos plantearon a ver, pues ver una visión más macro de la sociedad, pero ahora lo que estamos viendo es que están surgiendo muchísimas investigaciones que estudian, digamos, temáticas muy puntuales de la historia nacional y además de eso, pues que plantean una desconexión entre ellas, porque pues digamos que los escenarios de la discusión y algo que tiene, bueno, la nueva historia es que siento que, no sé si sea así, pero siento que eran personas que se reunían, que conversaban, que discutían, que se sentaban a plantear cuáles eran los caminos que tenían que hacer pues, para llegar a plantear un manual, pero siento que hoy en día los espacios, tanto de los congresos como de los coloquios o de los diversos simposios que se realizan, no se realizan como tal para plantearse una discusión historiográfica, sino más como una forma de aumentar, digamos, las publicaciones que se tienen, las participaciones que se tienen en un congreso, y al final de cuentas, digamos que todo ese hilo conductor que lleva a las ponencias a diferentes congresos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pues se quedan solamente en una participación, pero no en una discusión. Entonces, siento que en esa perspectiva, pues la historiografía nacional no sé si está condenada a seguir los requerimientos que nos está imponiendo muchísimas veces la ciencia o pues sí, las políticas nacionales de tener una cierta publicación en cierto tipo de tiempo, pero pues digamos que ahí está como pues esa coyuntura de que ya no se está hablando de una historia, digamos, en la que todos participamos, sino es más una historia individual, nos estamos viendo un poquito más individualistas y pues siento que hay como un quiebre de la historia y que siento que habría que volver a mirar a la nueva historia para saber cómo fue que ellos la formularon, cómo fue que ellos la pensaron, cómo fue que ellos la concibieron en ese momento, cómo fue que ellos la trabajaron para poder, pues digamos, plantear nuevos caminos en la historia nacional, porque pues siento que nos estamos dejando llevar más por otras cosas que en sí hablar de la historia de Colombia. Listo, Andrés. Continuamos entonces con Gabriel. Por favor, la misma pregunta sobre el estado de la historiografía nacional y hacia dónde pues cree usted que va a dirigirse. Bueno, yo diría, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Andrés. Yo tal vez añadiría un par de cosas. Yo creo que, digamos como que la historiografía de la violencia en Colombia será todavía un tema vigente durante muchos años, seguramente replanteado en sus perspectivas, pero creo que va a ser un tema vigente en nuestra sociedad durante mucho tiempo. Eh, Diría que los problemas sobre historia ambiental se empiezan a aflorar también como una parte esencial dentro de entender nuestro contexto precisamente. Y diría que por complementar un poco lo de Andrés también, es que creo que hay una vuelta, a pesar de lo que él dice, digamos, discreparía un poquito en en ese trabajo tan individualista, podría verse así, pero yo creería que más bien se han hecho intentos por, digamos, seguir abriendo la historia, ¿no? Por pensar, por supuesto, desde lo histórico, ¿no? Desde el trabajo histórico, en cómo ampliar como ese margen de maniobra, por decirlo de alguna forma, en pensarse ya no solo la historia, sino en las humanidades, ¿no? Como que uno podría diluir un poquito la historia y que tal vez no sea lo mejor, pero que sí que hay muchos más intentos por lograr comprender, digamos, desde otras perspectivas, desde otras ciencias, si se quiere, transdisciplinarmente, eh, problemas históricos que al final empiezan a ser, digamos, de relevancia. Entonces, pues para la muestra, pues la nueva historia, digamos, precisamente porque no existía la historia como profesión, sino más bien como vocación, casi todos los que terminaron siendo historiadores desde esa primera generación, pues tenían formaciones muy diversas. Entonces, Germán Colmenares era abogado, ¿no? Era filósofo y luego ya que se fue por ese lado, ¿sí? Jaime Jaramillo, entonces normalista, entonces filósofo, ¿sí?
por ejemplo, el profesor Renan, sociólogo. Entonces, digamos que en ese sentido, esas perspectivas también que permitían ampliar ese rango de maniobra o abrir esas posibilidades que tiene la historia de explorar esas fuentes, de explorar los problemas y de entender los problemas, creo que se está volviendo cada vez más necesaria. Se necesita, a mi parecer, hemos historiadores mucho más versátiles en ese sentido, ¿sí? No que dejen de ser historiadores, pero sí que logren articular, digamos, métodos, formas de entender los problemas, también de otros horizontes que pueden ayudar a complementar, digamos, esos problemas históricos. Listo, Gabriel. Gracias. Bueno, entonces damos paso ya, por último, a la respuesta del profesor Renan Silva, que pues planteó desde el inicio de esta discusión el problema de la crítica a la historiografía. Entonces, adelante, profesor Renan Silva. Bueno, yo veo las cosas de la siguiente manera. En el plano más local de la vida universitaria entre nosotros, yo no puedo, digamos, dar ninguna respuesta segura porque yo ya no enseño, yo no tengo nada que ver con el mundo universitario y digamos que ya empiezo es más bien a recordar lo que yo conocí, pero la cosa puede estar cambiando y yo no tengo cómo saber mucho sobre ese problema. Pero yo lo que estoy seguro sí es de lo siguiente. Cuando uno mira la historiografía en Europa y en los Estados Unidos, en América Latina a lo largo del siglo XX, uno lo que ve es, sin concentrarse en un pedazo muy pequeño, siempre hay que preferir las duraciones mayores, uno lo que ve es una disciplina que siempre ha estado avanzando. Uno lo comprueba incluso hoy en día hasta en una forma muy boba como ir a una librería. Uno siempre encuentra, ¿no es cierto?, algún libro novedoso en historia. Es decir, hay un vigor de la investigación histórica que es distinto de la discusión sobre la historia, sino que se concreta en obras que uno puede leer, que uno puede conseguir, en la aparición de nuevos nombres de historiadores, etcétera. Y entonces yo creo que desde ese punto de vista hay que ser, digamos, optimistas. Pero en el caso colombiano, considerado también buena parte, digamos, del siglo XX, yo creo que también hay que ser optimistas, porque a pesar de todas las dificultades que hay algunos hechos que son valiosos, como los que ustedes han mencionado ahora, lo que tiene que ver con la ampliación temática, por ejemplo. Yo creo que eso es importante, lo que tiene que ver con la vinculación entre la investigación histórica y las ciencias sociales. Yo creo, digamos, que eso es una cosa importante. Hay que luchar o desear por lo menos es que esa apertura nueva no signifique una ruptura brusca con el pasado, con algunas de las cosas, digamos, que hemos ido acumulando en el campo del análisis histórico y de la historiografía, que no sean simplemente como injertos que traemos, digamos, de otra cultura historiográfica y de una vez los planteamos sin buscarles entronque, ¿no es cierto?, como si se tratara de novedades absolutas, ¿no es cierto? Pero yo creo que sí hay condiciones para plantearnos una reflexión mucho más aguda sobre las sociedades y sobre la sociedad colombiana. A mí el año 89, con la caída del muro de Berlín, es una fecha que me sigue pareciendo muy importante, porque yo creo que por esos años 80, ¿no es cierto?, empezaron a transformarse muchísimas de nuestras visiones del mundo. Desapareció, digamos, una forma de entender la vida social y de entender la vida política. Tuvimos luego ese despegue extraordinario de una sociedad como la China, que es sin ninguna duda, digamos, la gran potencia en el siglo XXI. Hemos tenido, digamos, una cantidad de fenómenos colectivos, de emergencias desde el punto de vista de grupos sociales más particulares, como en el caso de las mujeres y cosas de ese estilo, y todo eso crea un panorama que exige revisar, primero, lo que sabemos de la historia, ¿no es cierto?, y segundo, lo que tenemos derecho para hacer como investigadores, como historiadores. Hay mayor número de preguntas,
¿no es cierto?, que nosotros nos podemos hacer. Pensemos solo en este punto. La nueva historia trabajó mucho con el presupuesto que es del siglo XIX y del siglo XX, de la existencia de países, de sociedades cerradas, ¿sí? La historia nacional era un peso muy grande en la interpretación, trátese de Germán o de cualquiera, digamos, de los que trabajaron en ese ámbito. Hoy nosotros sabemos que la definición en términos de historia nacional es insuficiente para estudiar cualquier problema de historia, ¿no es cierto? Y entonces nosotros hablamos de historias globales, nosotros hablamos de historias conectadas, nosotros hablamos de historias atlánticas, porque todo el marco, digamos, de interpretación de mis viejos maestros y profesores está revolcado, ¿no es cierto? Yo lo único que me parece aceptable de haberme vuelto viejo en mi caso es poder ver, digamos, todo eso que se ha ido transformando y todas las posibilidades de nuevas preguntas y de nuevas historias que hay. Ahora, hay que tratar de traer a nosotros ese vigor tan grande de la investigación histórica, pero pensada efectivamente como una investigación, como trabajo, como archivo, como escritura, como discusión, como circulación, como conversación, no simplemente como propósito, ¿no es cierto?, de un grupo profesional que en el fondo sigue manteniendo, digamos, como la pequeñez de los fines que en los últimos 30 años decidió que debían ser los de la profesión de historiador. Hay que volver a darle fuerza, digamos, a la investigación histórica y al papel de la historia en la sociedad. Pero la historia ha demostrado un vigor tan grande, la historia que llamamos historia ciencia o historia, digamos, con pretensión de verdad o pretensión de objetividad, como quieran ustedes designarlos, ha mostrado tal vigor, ¿no es cierto?, en el siglo XX y en lo que va corrido del siglo XXI, que realmente uno lo que tiene que estar es, digamos, emocionado con la cantidad de preguntas nuevas que nosotros tenemos sobre la política, sobre la sociedad, sobre la salud y el cuerpo, toda esta misma crisis, digamos, las preguntas que nos está planteando sobre 250 años de industrialización, cuyos costos ahora empezamos a ver como lo hacen los ecologistas, como lo hacen los ambientalistas, etcétera. Entonces yo creo que hay un panorama que es realmente bueno e importante. Ahora, ese panorama es distinto de lo que se llamó a finales del siglo XX, y es la última observación que yo quiero hacer, de lo que se llamó la interpretación posmoderna de la historia y la sociedad, porque ahí sí hay un punto sobre el cual alguna vez deberíamos debatir en serio y deberíamos llamar a los que nos recomendaban, digamos, la fórmula de la posmodernidad, es decir, del escepticismo sobre el conocimiento, a ver si después de haber conocido un gobierno como el de Trump, de haber conocido lo que se llaman las fake news, ¿no es cierto?, vamos a seguir insistiendo en que la verdad no interesa, ¿no es cierto?, que todo puede ser verdadero, que simplemente depende de quién la enuncie o cosas de ese estilo, porque en parte, ¿no es cierto?, ese gobierno de Trump, el funcionamiento de sus medios de comunicación en Fox, etcétera, nos enseñó de que ese juego, ¿no es cierto?, escéptico con la verdad, era un juego que finalmente planteaba problemas morales muy delicados. Simplemente que los que sostenían eso, ¿no es cierto?, como lo ha dicho hace poco Carlo Ginzburg, jamás volvieron a hablar del problema, o sea que los neoescépticos se pusieron otra máscara y hoy ocupan otro escenario y cosas de ese estilo. Pero yo recuerdo todo el énfasis, ¿no es cierto?, a finales del siglo XX, principios del XXI, cuando nos decían, pero ¿cuál verdad? Si la verdad es la que enuncia un científico, es la de usted, es la de aquel, es la... No, ¿cuál ciencia objetiva? Si ese es un relato literario, ¿cuál historia, ciencia o cosas de ese estilo? Eso es de ustedes, los de los anales, los viejitos y cosas de ese estilo que se quedaron y se ahogaron en el valor de la objetividad, ¿no es cierto? Y hoy sabemos de que ese valor que se llama la verdad, por relativa que ella sea, por aproximada que ella sea, admitiendo que jamás puede ser completa, es un valor importante para las sociedades, para sus democracias, etc. Ese debate habrá que hacerlo algún día. Claro que sí, profesor Reina Silva. Bueno, entonces ya con esto terminamos las preguntas que habíamos planteado desde Artificios y le vamos a dar paso a las preguntas que
reunió Julián en la página de Facebook. Yo quisiera recordar a las personas que se unieron a la transmisión hace poco que pueden consultar los dos nuevos números de Artificios en la página web, que la pueden igual revisar en las redes sociales de la revista. Uno de esos números trata sobre Germán Colmenares, así que es uno de los porqués de este conversatorio. Adelante, Julián. Bueno, pues muchas gracias, Eduard, y a todos los panelistas por la discusión. Doy paso entonces a unas preguntas que pues van a estar un poco sucintas. Voy a pues dirigirme a cada uno de ustedes con una pregunta específica. En algunos casos pues voy a intentar mezclar dos para pues que la respondan. En este caso pues le quiero preguntar a Gabriel. Hoy la historia colombiana como disciplina reconoce la historia de la pedagogía como parte de la tradición historiográfica. ¿Qué tanto se ha abordado en el debate para diferenciar la historia de la educación de la historia de la pedagogía? Bueno, digamos, una pregunta difícil de responder, sobre todo pues por la novedad con la que de pronto yo me aproximo al tema, pero creo que sí es importante pensar en, digamos, aludiendo a que estamos hablando de si la nueva historia fue o no una, una cosa de carácter epígono, ¿no? De tradición y demás. Pues, por ejemplo, en Colombia diría que pronto uno de los puntos de partida más reconocidos o más importantes de la historia de la pedagogía y de la enseñanza es el grupo de historia de la práctica pedagógica, ¿sí? Como mencionaba entonces Javier Sáenz, Óscar Sardarriaga, Olga Zuluaga, digamos que son personas que llevan más de 40 años estudiando el problema de la pedagogía, digamos, estudiando cómo el problema de la pedagogía puede ser un problema histórico también, ¿sí? Como decía yo, que no solo se remite a una cosa de educación, como de modelos educativos, sino cómo se puede estudiar la pedagogía en términos históricos. Y digamos que la división entre pedagogía y educación, pues puede ser más técnica que en la práctica una cosa real en términos de una cosa está atada a la otra, ¿no? Y parece de pronto una respuesta simple de mi parte, pero creo que sí es difícil también lograr hacer una división tan tajante porque los métodos van atados a la enseñanza y el aprendizaje, pero en esa misma práctica también evoluciona la pedagogía. Entonces, en ese sentido, en Colombia, a mi parecer, yo creería que el punto central puede ser este grupo de historia, eh, pero precisamente porque yo estudié una reforma del siglo XIX, también pierdo de vista que con los años se ha hecho mucho más importante digamos, la historia de la pedagogía. Y hacia el presente hay muchísima historiografía que habla sobre la construcción de modelos pedagógicos desde Colombia, pero el avance de esos modelos conforme a proyectos, digamos, políticos, sobre manuales escolares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo sí creería que en Colombia se ha conformado un campo importante de la pedagogía y esto parece una división un poco arbitraria y un poco grosera que se ha conformado digamos, como en las instituciones universitarias y es este estigma que hay detrás de, entonces si yo estudio historia soy más profesional que el que estudia licenciatura en historia o en ciencias sociales o algo así, pero precisamente habría que preguntarse quiénes están enunciando o quiénes están construyendo esa historia de la pedagogía. Entonces, si son historiadores interesados en educación o si son licenciados, son profesores formados para ser profesores que se adueñan de su propia historia y nos cuentan una historia, digamos, ahí es donde tendríamos que empezar a hacer digamos, como borrar esa línea para entender que la formación pedagógica y de pronto entender la pedagogía como historia de la cultura, si se quiere, pues empieza, digamos, ya se consolida como un cambio importante y creo que esa división tan tajante entre uno y el otro al final es, digamos, una cosa muy boba de hacer porque hay otras personas enunciando esa historia. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la respuesta. Esta pregunta es para el profesor Silva. ¿Fueron los procesos historiográficos y la profesionalización de la historia en América Latina similares a la nueva historia en Colombia en la misma temporalidad?
o cómo se desarrolló una historiografía latinoamericana y profesionalización en los años 70 y 80, y aunado a esto, ¿quiénes considera usted que son en el presente los herederos de la nueva historia, autores o corrientes? Bueno, aquí hay unas puntualizaciones que hacer sobre la primera parte de la pregunta y es la siguiente. La historiografía colombiana, ¿no es cierto?, que tiene sus méritos, tiene sus logros, etcétera, no ha sido tan importante ni tan potente ni desde el punto de vista de las instituciones, ni de las obras, ni de los autores, como la historiografía de muchos de los países vecinos. ¿No es cierto? Digamos que en la época de la nueva historia lo que se trataba era de tratar de ponernos al día con fenómenos importantes que otras sociedades ya conocían completamente. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso de México, ¿no es cierto?, que desde muy principios del siglo XX produce historia social, historia económica, historia cultural, historia política de una gran calidad. No podemos hacer ahora toda esa historia, ¿no es cierto?, pero esa historia es una historia completamente conocida y tiene nombres propios que la expresan, como en el caso de don Silvio Zavala en México, etcétera. Pero lo mismo si usted mira para el lado, digamos, del cono sur, es que Lucián Febres es un señor que estuvo en la Argentina, es que muchos otros de los representantes de Anales estuvieron enseñando, ¿no es cierto? Un tipo como Alperín Dongui conoce muy tempranamente las corrientes modernas de la historiografía, ¿no es cierto? Porque a Argentina no solo llegan estos intelectuales europeos, sino que los anteriores, digamos, emigrados españoles que dominaban la industria editorial, muchos de ellos venían, ¿no es cierto?, de Barcelona, que era el gran foco de transformación historiográfica en la sociedad española. En el caso de Brasil, pues es que nosotros sabemos que allá estuvo el señor Fernán Brodel con el señor Levi Strauss, etcétera, y que la Universidad de Sao Paulo construyó tempranamente orientaciones muy claves, y desde ese punto de vista a veces hay demasiada arrogancia y soberbia en la historiografía y en los historiadores colombianos para plantearse, digamos, como la cabeza de un movimiento historiográfico latinoamericano, que me parece que es una idea completamente desmedida, ¿no es cierto? Yo recomiendo mucho estudiar cuáles son los proyectos de enseñanza y los proyectos de pedagogía de Melo, de Colmenares y de Margarita González, una gran historiadora quien se mencionó hace un rato, y la forma como de base, como inicial, como ellos se planteaban su problema. ¿No es cierto? Que los estudiantes conocieran los documentos mínimos, que tuvieran un primer contacto con lecturas fundamentales, etcétera. No es raro que muchos de ellos, hablando entre ellos para hablar sobre su trabajo de enseñanza, decían evangelización. Evangelización quería decir como formación en los elementos mínimos de nuevas formas de ser historia que no eran, digamos, conocidas ni populares entre nosotros. Entonces, realmente nosotros nos hemos mantenido buena parte del siglo XX tratando de alcanzar, ¿no es cierto?, esos otros desarrollos de esos países, porque además en esos países ha habido, ¿no es cierto?, el concurso de historiadores de otras sociedades que han venido, ¿no es cierto?, sea el Brasil, sea la Argentina, sea el Perú, sea incluso el Ecuador, en Bolivia, que han venido, digamos, a trabajar sobre esas sociedades y han producido libros importantísimos. Es que miren ustedes que un libro como La visión de los vencidos, el gran libro de Nathan de Bachtel, ¿no es cierto?, es un libro que hace un francés que es de los grandes discípulos de Levi Strauss y de la llamada Nueva Historia en Francia, y que de una vez, digamos, le da unos puntos de refuerzo a esa historiografía que ya era una historiografía valiosa, ¿no es cierto? Yo he estado estudiando últimamente mucho sobre la historiografía venezolana es por lo siguiente, porque me parece que uno de los puntos destacados que la gente muy izquierdista no quiere mencionar es el hecho de que el chavismo destruyó un establecimiento historiográfico importantísimo, ¿no es cierto? La calidad de la Academia Venezolana de Historia no tiene nada que ver con la Academia Colombiana de Historia, ¿no es cierto?
todo ese grupo de jóvenes venezolanos que parte temprano al Colegio de México y que hace trabajos que hoy en día nosotros señalamos como trabajos de historia atlántica o de historia global, ¿no es cierto? Toda esa acumulación de documentos de archivo editados, ¿no es cierto? Yo en estos días veía, por ejemplo, el libro de un señor que hace historia del libro en los años 60 y ya había consultado todo lo que a uno se le pueda, y Alfonso Leal se llama, todo lo que a uno se le pueda ocurrir en Sevilla sobre viaje de libros, ¿no es cierto?, a través del Atlántico, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una posición moderada y tenemos que insistir más bien en salir de muchos de los elementos del atraso. Y habría que reanudar muchas de las relaciones con los historiadores de otros países, sobre los cuales tengo que decirles lo siguiente: muchos de ellos dejaron de venir en los años 80 y en los años 90 por la violencia, ¿no es cierto?, por el miedo a las FARC, porque en sus sociedades les prohibían. Y en mucha de la correspondencia de Colmenares uno ve esa lucha para que el profesor tal venga y el profesor alemán le contesta: mire, es que mi gobierno me dijo que no fuera para allá. Pero no es una vez, son 10 veces en todas partes, porque la gente no quería venir, porque ahí la pesca no sé qué, porque a usted lo secuestran, porque ahí vivíamos una situación, ¿no es cierto?, que ponía en tela de juicio la vida misma tranquila de la academia. Entonces hay que tratar también, ¿no es cierto?, de que las universidades vuelvan a empeñarse en traer buenos historiadores, a que pasen temporadas, a que intercambien con los, digamos, con las personas que son los investigadores, ¿no es cierto?, más dedicados en sus universidades, etcétera. Pero eso pasa por reforzar la investigación, es decir, por decirle a nuestros dirigentes universitarios, rectores y cosas de ese estilo: mire, esa política de ustedes es buena, pero es unilateral, ¿no es cierto? Al cabo de un tiempo eso no va a dar resultado porque se está construyendo sobre un terreno falso. Queremos sacar libros, queremos acreditarnos, queremos tener revistas, pero no tenemos investigación de base en las universidades porque no la estamos apoyando, ¿no es cierto? En las universidades privadas es una tradición el de no apoyar grandemente, ¿no es cierto? Y las universidades públicas también han estado descarriándose en ese camino por su propia falta de recursos y cosas de ese estilo. No, yo no creo que haya ya representantes de la nueva historia, ni es importante que los haya, ni cosas de ese estilo. Yo creo que el episodio terminó, ¿no es cierto? Quedaron algunas buenas obras de interés y un espíritu, ¿sí?, de hacer buena historia, con argumentos, con pruebas, con hipótesis, con trabajo fuerte de archivo, y en eso es que tenemos que seguir. Claro, a mí ya no me quedan muchos años de vida, pero lo que yo voy a seguir haciendo durante los años que me quedan es seguir aprovechándome de ese vigor de la historiografía internacional para ver qué cosas nuevas puedo hacer sobre los objetos que yo estudio, ¿no es cierto?, entre nosotros. Y aumentando la cultura, digamos, historiográfica nuestra, porque hay unos puntos de esos en que nos hemos portado como unos provincianos groseros. Miren, les doy este ejemplo: el caso de la historiografía italiana, lo que se llama la microhistoria, ¿no es cierto? Ese asunto entre nosotros se volvió Carlo Ginzburg y el queso y los gusanos. Sí, la obra es magnífica y Ginzburg es un señor simpaticísimo y todo lo que usted quiera, pero es que esa era una quincena de investigadores que hacían historia social, que hicieron historia económica, ¿sí?, que en principio ni siquiera se llamaron microhistoriadores, sino se decían microanálisis, llamaban a lo que ellos hacían por su ligazón con la microeconomía. Son muy fuertes, fueron muy fuertes en historia económica y en antropología. Y nosotros dijimos: no, la microhistoria hace Carlo Ginzburg, y cada profesorcito a su curso llega con el queso y los gusanos, porque ni siquiera se lee completamente la obra de Ginzburg, sus trabajos sobre el tiempo largo, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que hay que mantener el buen ánimo, apoyarnos, ¿no es cierto?, en ese hecho de que la disciplina es una disciplina tan vivaz y tan dinámica, y que yo creo que una juventud universitaria bien encaminada puede lograr, digamos, descubrir toda la pasión, ¿no es cierto?, y el beneficio de ciencia, ¿no es cierto?, y la alegría que produce el conocimiento histórico.
Profesor Silva, muchas gracias por su intervención y respuesta. Bueno, siguiendo, pues ya nos apremia el tiempo. Una última pregunta, en esta ocasión para Andrés. Está relacionada pues con los nuevos métodos que ofrece la tecnología. Y bueno, así, con la inteligencia artificial, en su caso un poco más inclinado hacia pues, los distintos métodos estadísticos, sería más pertinente hacer la historia, como decía el profesor Renan, no solo desde el punto de vista económico, sino también social, antropológico, sociológico, etcétera. ¿Hay cabida para ello dentro de nuestras propias epistemologías latinoamericanas? Bueno, yo siento que una falencia que tiene la historia, por un lado, y la estadística por otro lado, es que no tienen a veces comunicación entre ellas mismas. Y yo creo que cuando uno le pregunta a una persona de ciencias humanas sobre los métodos estadísticos, a veces les causa temor, y por el otro lado, a los de las ciencias también les causa un poquito de miedo la gente de ciencias humanas o las de gente de ciencias sociales. Entonces yo creo que así nosotros tengamos en nuestra actualidad, pues digamos, diferentes herramientas estadísticas como R, Python, diferentes tipos de software para analizar la información que no se tenían, digamos, cuando estaba la nueva historia. Siento que aunque nosotros tengamos más facilidades investigativas en términos, digamos, de procesar la información, también nos abre muchísimas brechas porque podemos analizar más información, pero necesitamos más información para analizar esa historia, digamos, esos datos. Entonces, en esa cierta perspectiva, nunca hay que dejar de lado los datos, porque pues una de las cosas que nos dijeron pues en la nueva historia fue que hay que leer esa información, pero esa información hay que leerla de cierta forma, de cierta manera, y creo que ese debate historiográfico pues ya ha tenido mucha cabida de cómo analizar los datos, y siento que ahora dejarle solamente la información a que algo artificial lo lea, pues creo que es algo cuidadoso que hay que tener en cuenta, y también pues unirlo con las demás herramientas que nosotros tenemos, que son las de las ciencias sociales, tanto las teorías históricas como las teorías que nos brinda la sociología, la antropología, no sé, la filosofía, la literatura, pero sí, yo creo que es un camino que hay que ir cogidos de la mano y no dejarnos vislumbrar solamente por el análisis de los datos que se pueden hacer con los diferentes mecanismos artificiales. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Y con esto hemos terminado el conversatorio. Aprovecho la ocasión para pues, agradecer a los panelistas, a nuestro moderador, a Lican, al grupo de comunicaciones y pues a todos los que nos vieron. Sin más, pues hasta una próxima ocasión.